vamos a continuar con lo que sería la toma de la presión arterial, ¿no? Para ello hay algunos parámetros que debemos tener en cuenta según la American Medical Association, la cual nos dice que, por ejemplo, nuestro paciente no haya consumido pues algunas sustancias como serían la cafeína o el tabaco, y también no haya hecho ejercicios por lo menos unos 30 minutos antes de la prueba de la presión arterial. Y si es que en el caso de nuestro paciente está con medicamento o está ingiriendo algún tipo de medicamento, bueno, en este caso se le recomienda a nuestro paciente que pueda hacerlo o pueda tomar después de la toma de la presión arterial. También se le recomienda al paciente antes de realizar este procedimiento que vaya a miccionar, es decir, debemos realizar este procedimiento con la vejiga vacía. ¿Sí? También a nuestro paciente se le tiene que ubicar en un lugar pues idóneo para este tipo de procedimiento, como por ejemplo una silla cómoda, donde la espalda esté completamente correcta, es decir, tiene que estar recta su espalda del paciente. Asimismo también las extremidades inferiores no tienen que estar cruzadas, llámese piernas o tobillo, tienen que estar completamente pues libres, ¿no? No tienen que estar cruzados, nada. Y también nuestro paciente no debe realizar ningún tipo de actividad al momento de realizar este procedimiento. También se le recomienda al paciente que posicione su brazo a la altura del corazón, un aproximado a la altura del corazón, para tener una buena, para tener una buena obtención de los resultados, ¿no? Entonces, como primera instancia, iniciamos ubicando lo que sería el brazalete, ¿no? 2 centímetros de la fosa anterocubital. Después, seguidamente, vamos a buscar lo que sería la presión, en este caso de la arteria basilar. Después, vamos a asegurarnos que nuestro equipo esté cerrado para empezar con el proceso de insuflar, ¿no? Asimismo, vamos a insuflar aproximadamente hasta un 70%, de ahí 10 en 10, hasta ya no sentir o palpar lo que sería el pulso. Y pues asimismo también vamos a fijarnos cuánto es, ¿no? En este caso en el equipo estamos viendo que es 130, ¿no? Ya. Después vamos a pasar al siguiente proceso, en el cual básicamente vamos a utilizar lo que sería el estetoscopio. Vamos a procurar que las ojivas de este dispositivo estén hacia adelante, ¿no? Y después vamos a utilizar lo que sería la campana. Vamos a agarrar con nuestros dedos índice y medio, después aseguramos nuestro equipo. Obviamente tiene que estar esto cerca a la arteria braquial, ¿no? Empezamos a insuflar. En este caso vamos a insuflar de un 20 a un 30% de lo que anteriormente se ha tomado en cuenta, ¿no? En este caso era de 130, ¿no? Y entonces vamos a empezar a soltarnos el aire y vamos a escuchar el sonido más alto, que sería la sístole, lo cual sería en 130, y la más baja en este caso se puede observar que es un aproximado de 90, ¿no? Entonces podemos decir que el valor es normal, ¿no? De este paciente su valor va a ser normal. Gracias. Paso a hablar del pulso y la frecuencia cardíaca. Pues el pulso es provocado por la extensión de sus arterias como consecuencia de la circulación de la sangre que va a ser bombeado por el corazón. Se obtiene por lo general en partes del cuerpo donde las arterias están muy cercanas a la piel, como la arteria carótida, la arteria braquial, la arteria radial, la arteria poplitea, entre otras. El pulso se puede medir en diferentes partes del cuerpo, pero hoy vamos a aprender a tomar el pulso radial, para lo cual se da alguna recomendación al paciente. Primero preguntarle si haya tomado café, cafeína, bebida energizante, bebida alcohólica, 2 horas antes de que haya venido a tomarse el pulso. Si en caso haya tomado, evitar la toma de pulso, porque va a variar la medición de sus pulsos. Y otro, que tenga un reposo previo de 5 minutos antes de pasar a tomar su pulso. Para lo cual en este momento yo voy a demostrar cómo se toma el pulso, ¿no? En este caso con mi mano. Tengo que poner la mano en una posición cómoda y le doy una vuelta del lado donde está la palma para poder medir el pulso. Debo situarme justo por debajo de la base del dedo pulgar y usar el dedo índice y el dedo medio. El dedo pulgar no, porque tiene su propio pulso y tiene su propia circulación. Una vez ubicado el sitio en la parte, digamos, externa, voy a hacer cierta presión con los dedos, hasta encontrar el pulso. Una vez encontrado el pulso, voy a contabilizar cuántos latidos dure en un minuto completo, para lo cual yo tengo que utilizar un cronómetro o un reloj para poder controlar con exactitud, porque el pulso también es útil
es útil para estimar la frecuencia cardíaca, ya que la frecuencia cardíaca para un adulto es de 80 latidos por minuto en un intervalo de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentra fuera de los rangos normales, podemos encontrar que existe una bradicardia o una taquicardia. Si en caso hay una bradicardia es cuando la cantidad de pulsaciones es menor al límite, es decir, menor a 60 latidos por minuto. Si en caso es una taquicardia, la cantidad de pulsaciones es mayor a los límites superiores, es decir, de 100 latidos por minuto. Eso sería respecto a pulso y frecuencia cardíaca. La temperatura corporal es el resultado del equilibrio establecido por el calor producido y el calor perdido por el organismo. Fisiológicamente, la producción del calor es afectado por 5 factores, que es la membrana basal, actividad muscular, la tiroxina, adrenalina y la actividad simpática del cerebro. Tenemos 2 tipos de termómetro, que es el termómetro de mercurio y el termómetro electrónico, ¿no? Y ahora los lugares donde podemos tomar la temperatura a nuestro paciente es oral, axilar, inguinal, óptica, que es en el oído, y rectal, ¿no? Ahora voy a proceder a traer a mi paciente para tomarle la temperatura. Bueno, vamos a proceder a tomarle la temperatura, pero para ello vamos a necesitar lo que es el termómetro de mercurio. Voy a utilizar lo que es el reloj para controlar el tiempo, gasas y alcohol para limpiar el termómetro. Bueno, agarro una gasa con alcohol y voy a limpiar el termómetro de la vulva hacia el cuerpo, ¿no? Y me tengo que fijar que la columna del termómetro esté debajo de los 35 para tener un buen resultado, ¿no? Procedemos a levantarle el brazo de la paciente. Descubrimos hasta una cierta y procedemos a poner el termómetro en el medio de las axilas. Presiona con el brazo y bajamos. La paciente es de sexo femenino, tiene 30 años, vino por dolor de cabeza y calentura corporal. Vamos a descartar si tiene fiebre o no tiene fiebre o es febrícula, ¿no? Bueno, mientras esperamos el tiempo, les voy a hablar también de la frecuencia respiratoria, que es una de las funciones vitales, el cual nos permite el intercambio de oxígeno y el CO2 a través de las 2 fases, ¿no? Que es la inspiración y la expiración. La inspiración es el ingreso de aire con oxígeno y la expiración es la salida de aire de los pulmones con el CO2. Hay de las características de la respiración tenemos lo que es la frecuencia, el ritmo y la amplitud, ¿no? Que es la profundidad de la respiración. También tenemos 3 clases de respiración, que es la respiración abdominal, la respiración torácica y la respiración clavicular, ¿no? Y también vamos a proceder a tomarle la frecuencia respiratoria a mi paciente. Para tomarle la frecuencia respiratoria, mi paciente tiene que estar bien sentada con los brazos caídos y vamos a tomarle la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se toma tan solo en 1 minuto y vamos a contar una inspiración y la expiración. Cuando inhala y exhala la paciente es un ciclo y vamos a contar 1, ¿no? Sucesivamente hasta que llegue 1 minuto, ¿no? Ya transcurrieron los 5 minutos de la toma de temperatura. Voy a proceder a sacar el termómetro. Primero voy a coger el termómetro para que no se caiga. Levante el brazo, pacientita. Baje. Y vamos a ver el resultado de la paciente. Vemos que mi paciente tiene de temperatura 37.7 y viendo los valores de la temperatura, mi paciente presentaría lo que es una febrícula. No es fiebre, es febrícula, entonces vamos a derivarle al médico, ¿no? Y en la respiración, en la frecuencia respiratoria, mi paciente tiene 20 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, mi paciente en la frecuencia respiratoria se encuentra dentro del valor normal, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno,
Buenas noches, soy Melissa Elena Calderón Briceño, estudiante de Tecnología Médica. En esta oportunidad voy a realizar las medidas antropométricas de una pacientita. Señorita, ¿cómo se llama usted? Irene Capur de Ríos. Ya, señor Irene, en esta oportunidad le voy a pesar y le voy a tallar, ¿ya? Para sacarle su índice de masa corporal y para saber en qué estado está. Si es normal, si tiene sobrepeso. Ya, pase por acá, perfecto. Le vas a sacar los zapatitos para que suba la balanza. Con cuidado. Miramos adelante. A ver. Vamos aquí, bonito y nomás. Bueno, este pesa 58 kilos. Ahora pase por acá para realizar ese pelo. Junte sus piecitos, pegue hacia atrás de la maderita. ¿Ya? Junte bien, retroceda bien. ¿Ya? Es importante que aquí el paciente no tenga su colita, se para de derecho, ¿ya? Para realizar la talla. Ella mide 1,53 m. Ahora sí te puedes poner el zapatito. Es importante antes de realizar el peso que la balanza esté calibrada. Y el tallímetro debe de estar fijado, ¿no? Para evitar dar un falso resultado, una falsa. Cuando hablamos de índice de masa corporal, vamos a tener pues 4 valores, ¿no? Cuando hablamos dentro de lo normal es cuando hablamos de 18.5 a 24,9 y de 25 a 29,9 sobrepeso y de 30.0 a 34,9 es obesidad de grado 1 y obesidad de grado 2 es de 35 a 39,9. A partir de 40 se considera obesidad mórbida, ¿no? En este caso la señora pues pesa 56 kilos y mide 1,53 m. La fórmula de índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado. Sacando de ese índice de masa corporal es 23,7, ¿no? La señora encontrándose con un índice de masa corporal normal, ¿no? Entonces se le recomienda pues, a la señora que siga llevando su vida, ¿no? Con su alimentación adecuada, que no es bueno que suba de peso, que le puede causar otros síntomas. Eso es todo. Gracias.